Y ahora vamos a entrar en su mensaje, en lo que el Señor quiere decirnos. Hoy seguíamos enlazando el mensaje del otro día, que lo dejé una segunda parte para que no sea extenso y para que podamos comerlo juntos y poder disfrutarlo. Mariano, pon esa música de fondo. Amén. Eso es. Así no se escucha el murmullo. Y adoramos a Dios. Amén. El otro día estuvimos hablando el tema sobre en medio de gigantes. Estuvimos hablando, mencionamos a dos, estuvimos hablando de Goliat. Hacíamos la aplicación tipológica para nosotros en el presente, qué puede simbolizar, qué Goliat representa, qué puede representar según el contexto histórico de la Biblia. Y hablábamos que Goliat era el gigante del miedo y de la intimidación, que a veces en nuestra vida aparecen miedos e intimidaciones que nos paralizan en diferentes circunstancias de nuestro diario vivir. No solamente estuvimos hablando de Goliat, sino que también estuvimos hablando de Og, aquel rey de Basán, cuya medida era de 4 metros a 4 metros y medio, amén, por el contorno de su cama. Su cama medía 9 codos. 9 codos, si hacemos el cambio, a los 45 centímetros que era cada codo, es 4 metros. Pero si usamos el codo que se mencionaba en tiempo de los reyes, ya no era 45, sino 51 y serían 4 metros y medio. Por eso decimos que la medida de Og es de 4 a 4 metros y medio aproximadamente, por las medidas de su cama, por 1,80 m de ancho. Este impresionaba. Y este nos hablaba, o hablábamos que era el gigante del exceso, el gigante de la comodidad. Que a veces teníamos ese gigante Og en nuestras vidas y nos volvíamos tan cómodos en lo nuestro, que no emprendíamos nuestras labores en Dios, que no nos desarrollábamos como debiéramos y como el Señor demanda en su palabra. Bien, y hoy pues quiero hablaros, si el tiempo nos lo permite, en la medida en cómo vaya el mensaje, así voy a hacer, de otros dos gigantes más que a veces nos vemos en medio y a veces aparecen en nuestras vidas. Primero, antes de nada, ¿qué tal si cierras tus ojos un minuto, solo un minuto, y le dices al Señor que tome el control de esto? Dile: Señor, toma tú el control. Toma tú el control de este culto como lo estás haciendo, toma tú el control del mensaje y toma tú el control de nuestro corazón. Amén. Y decimos, amén. Bien, pues hoy quiero hablar de un tercer gigante que es el rey de los amorreos. Se conocía como el rey Sihón. Para quien lo quiera leer, está en Números capítulo 21, del 21 al 24. Ese es el contexto donde aparece el rey de los amorreos, el rey Sihón. Bien, este no dice la Biblia cuánto medía, pero sí dice la Biblia y nos enseña que era una estirpe de gigantes. Por lo tanto, tenía que sobresalir y tenía que llamar la atención en la distancia. La Biblia nos menciona que Sihón era un rey amorreo y que se negó rotundamente a permitir que los israelitas, que el pueblo de Israel, entrase en la tierra de Canaán. Se negó rotundamente. No quiso dejarlos pasar. Se opuso. Levantó guerra, si cabe. ¿Queréis pasar? Tenemos que pelear. Yo no se os dejo pasar. ¿Queréis entrar? Pues nos vamos a tener que matar. Y así actuaba el rey Sihón. El rey Sihón era terco, era rebelde. Por lo tanto, viendo el contexto donde aparece el rey Sihón, hay a veces que en nuestra vida también hay un rey Sihón, un gigante llamado Sihón, que representa la terquedad y la rebelión. Porque hay a veces que nos aferramos tanto a nuestra propia voluntad que decidimos enfrentarnos a lo que la Biblia nos marca. Estamos tan arraigados a nuestros principios, tan arraigados a nuestros pensamientos, a nuestras propias filosofías y razonamientos, que aunque la Biblia te diga no, eso no es así, nosotros se levanta en medio de nuestra vida un rey Sihón, un gigante Sihón, que es terco y que es rebelde. Y hay rebeldía en nuestra vida y hay terquedad en nuestra vida. Somos, con mucho respeto esta palabra, y a veces somos algo terco. ¿Qué es una palabra terco? Que es tozudo, que no vuelve para atrás, que mira para adelante y aunque sepa que va para un precipicio, él sigue hasta que se caiga, o ella sigue hasta que se caiga. Por lo tanto, el significado espiritual de Sihón, aplicado para hoy, para nosotros, representa la terquedad y la rebeldía ante Dios. Porque a veces resistimos las oportunidades que Dios nos da por el orgullo y por el miedo. Y el orgullo
forma parte de este rey porque forma parte de la terquedad y de la rebelión. El que es rebelde es orgulloso o orgullosa por naturaleza. Quien es rebelde, le nace un instinto de rebeldía y de orgullo por ser rebelde. La persona que es terca en lo que se le dice y no hace caso y sigue haciendo lo mismo es porque impera una actitud de orgullo, porque el orgullo va de la mano con la terquedad y con la rebeldía. Y hay a veces que nos resistimos a las oportunidades que Dios nos da, a las puertas que Dios nos permite entrar, nos resistimos porque hay orgullo o miedo en nuestra vida producido por la rebelión, porque no quiero cambiar. Y hay a veces que hay un rey Sihón, un gigante Sihón, que impide que tú avances y des un vuelco en la vida espiritual. Y pasan 40 años y seguimos siendo los mismos. Y hay un remover de las aguas y Dios nos está bendiciendo y yo ni me inmuto. ¿Por qué? Porque sin darme cuenta o a veces queriendo soy terco rebelde. Hay un Sihón que hay que vencer. Hay un Sihón que hay que conquistar. ¿Cuántos quieren conquistar en esta tarde a ese gigante? Si hay alguno en medio de nuestras vidas, ¿pueden decir amén? Cuando a veces nos resistimos a su voluntad, cuando a veces somos rebeldes, es porque hay parte de ese gigante Sihón. Es porque aparece por nuestras vidas, no lo hemos todavía derrotado, no lo hemos vencido. Por eso, cuando no estamos dispuestos a cambiar, incluso cuando sabemos que está bien el cambio y no queremos cambiar, eso es signo de que todavía sigue estando Sihón. Que el cambio es bueno para ti, cambia, no me da la gana cambiar. Rebeldía, terquedad, hay un Sihón que hay que vencer. Pero no hay que dejarlo con vida, hay que aniquilarlo. ¿Amén? Pero vamos a hablar algunos ejemplos bíblicos de la terquedad y de la rebelión. ¿Ustedes se acuerdan en el capítulo 5 de Éxodo que aparece Faraón y dice la palabra que Faraón endureció su corazón? Pero es que Dios le endureció el corazón. Sí, vale, de acuerdo, la Biblia lo dice. Pero antes de que Dios endureciese el corazón de Faraón, Faraón en la Escritura dice la Biblia, lo he contado 6 veces. Él dice, y Faraón endureció su corazón 6 veces. Y a la 7ª vez, ahora Dios sí endurece el corazón. ¿Y cuál es la forma de endurecer el corazón de Dios para aquellos que endurecen su corazón? Simplemente dejarlos a sus sentimientos. Dejarlos a sus propias emociones, a sus propios deseos, a sus propios gustos. Y esos los llevan a una persona terca, porque hay un Sihón rebelde a la ruina espiritual y a veces a la ruina física. Porque cuando somos rebeldes a su voz, cuando todavía hay un Sihón en medio de nuestras vidas, la vida no va a funcionar como debiera, ni espiritual ni físicamente, porque no nos vamos a sentir realizados, vamos a vivir frustrados. Vamos a vivir, es que tengo de todo, pero no me encuentro bien, claro, porque hay un Sihón por ahí que produce en ti orgullo en medio de la rebeldía. Que Dios reprenda esas actitudes en el nombre de Jesús. Dios envió a Moisés para pedir libertad y Faraón se resistió. Era terco Faraón, endureció su corazón. Hay otra persona más, en Jonás 1, ya el propio título del libro lo dice. Jonás se resistió, era terco a la voluntad de Dios. Jonás, mira, vete que no voy a predicarle a mis contrarios. Pero que no, que eres tan bueno, eres un Dios de tantas oportunidades que yo sé que si voy a predicar de ti y hablar de ti se arrepienten y no me da la gana. Porque cuando hay un Sihón en medio, hay falta de perdón. Porque hay rebeldía a su palabra. Y ahí está Sihón en el medio. Que Dios reprenda toda actitud negativa que va en contra de la productividad de la vida cristiana. Vete, no, bueno, pues tu rebeldía tiene consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias para Jonás? Él se escapó, se fue dirección a Tarsis. Se dice que Tarsis es una parte, forma parte de España, está abajo por la zona de Cádiz, de Cartago, bueno, el antiguo Cartago. Eso era Tarsis. Al lado contrario totalmente. Pero en medio de la tempestad, ¿qué acontece en medio de la tempestad? Que él ya se da cuenta que es por su causa que la ira de Dios o el juicio de Dios o la tempestad se remueve para que él salga a flote. Él cae al agua, lo lanzan. ¿Saben cuál era la expectativa de Jonás? Él se pensaba que iba a morir. Me han tirado, se acabó. Aquí muero. Ni se imaginaría que un pez enorme se lo iba a tragar. Él no lo sabía. Pero fíjense que cuando uno decide
tomar actitudes de vencer a ese Sihón de rebeldía y de terquedad que se ha levantado en medio de nuestras vidas, cuando uno toma la actitud de querer vencerlo y darle opción a Dios, Dios, en medio de tu dificultad, envía el pez de gracia. Porque el pez que se tragó a Jonás no fue el juicio de Dios para Jonás, fue la gracia en medio del problema. Porque si no hay pez, el Jonás se ahoga. Amén. Y cuando Jonás ya estaba en el vientre, ahí también descendió el Señor, porque ahí Jonás empieza a hablar con él en el medio del pez, en su barriga, en su estómago, y sabe Dios a qué profundidad del mar. Y ahí tuvo una conversación con Dios. Y se dio cuenta Jonás que Sihón tenía que morir, que el rey de los amorreos levantado, ese gigante, tenía que morir en él, que no podía ser terco, que no podía ser rebelde a lo que Dios le estaba diciendo, que el que está en sus manos tiene que ser como una saeta dirigida al corazón de cuando Dios la envía. ¿Y qué diferencia hay? Creo que lo he explicado 3 o 4 veces en todo este tiempo. La diferencia entre una flecha y una saeta es que la flecha, cuando se lanzaba, era fácil extraerla sin que se rompiese. Pero la saeta estaba hecha a tal forma, la estructura era diferente, que cuando se clavaba e intentaba sacarla, se rompía, quedando la punta de la lanza o de la flecha dentro, produciendo la muerte. Y el Señor dice que nosotros somos saetas, porque nosotros vamos con la dirección de ir y que Dios empiece a obrar dentro del corazón, donde nosotros somos utilizados en su nombre. No somos flechas, que hoy voy, mañana me quito, voy, vengo, mañana voy, hoy vengo, mañana no me apetece, esta temporada es buena porque el pastor me cae bien, cuando me caiga mal el pastor yo no voy al culto, como me hace caso voy, como no me hace caso no voy, esto funciona bien, pues bien. Esos son flechas que sí que se clavan en algún momento de la vida, pero según se clavan se quitan. Pero aquellos que nos mantenemos, que hemos derrotado a Goliat, que hemos derrotado a Og y que hemos derrotado a Sihón, nos quedamos clavados dentro de allí donde Dios nos manda. Y no somos rebeldes a lo que Dios diga, aunque a veces vaya en contra de nuestros propios principios. Porque Dios nunca te va a pedir algo que vaya en contra de tu propia naturaleza o que te haga mal. Jamás. Dice la Biblia que Dios tiene pensamientos de bien para contigo y no de mal. O sea, Él nunca va a pensar nada malo para ti. Vale, pastor, y esto por lo que yo estoy viviendo, y esto por lo que yo estoy pasando, escúchame, hay procesos que son necesarios. ¿Para qué? Para que Dios en medio del proceso curta tu carácter, quite lo que tenga que quitar, y cuando salgas del proceso seas una mejor persona, seas un mejor hijo, seas una mejor hija, en el nombre de Jesús. Éxodo 17 y número 14. Nos has sacado de Egipto para que muriésemos. Ahí tenemos terquedad. Había un Sihón dentro del pueblo de Israel. Pues mejor estábamos allí en Egipto. Pero si no sabes ni lo que estás diciendo, tienes tanto orgullo, eres tan rebelde, eres tan terco, que prefieres estar haciendo ladrillo con la espalda lacerada por el látigo de Faraón, en los huesos, porque no puedes comer un buen churrasco, que te alimentas a base de hierba, que te privan de la libertad. Ahí va esta, y la dejo hilada, pero no la voy a soltar. Que te quitan hasta la capacidad de producir vida, porque no permitían tener hijos, solo hijas. Pero eso no lo voy a tocar hoy. Y quieres estar allí de esa manera, en esa circunstancia, porque tenías pan. ¿Preferías comer a producir vida? Estamos hastiados de este pan tan liviano. Bueno, no pasa nada. Escuchadme, vencer a Sihón. Que el Señor lo voy a hablar y os da carne. Así fue. Hay a veces que no estamos contentos con nada. Cuando está Sihón, no te conformas con nada. Hoy estoy yo, mañana estará otro, ni fu ni va. Hoy está este, mañana está aquel. No me conformo con nada porque hay un Sihón que hay que vencer, porque genera en ti rebeldía, terquedad y orgullo. Ahora, quiero hacerlo esto práctico para nosotros hoy. Sé que es un mensaje más tranquilo, sin mucho amén, pero es necesario. Vamos a aplicar esto prácticamente a nuestras vidas. Quiero que evalúes por unos momentos, iglesia de la Nueva Unción. Quiero que evalúes las áreas donde tú continuamente te estás resistiendo a Dios. Deja la imaginación volar.
Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Hay algo en mi vida, en tu vida, en lo que Dios quiere guiarte pero te resistes? ¿Hay algún área donde Dios te quiere llevar que tú lo sabes pero todavía te sigues resistiendo? Si eso es así, todavía hay un sijón ahí que tienes que vencer. A veces el Señor nos llama a perdonar y me resisto. Es porque hay un sijón ahí todavía. A veces el Señor nos llama a olvidar y me resisto porque hay un sijón ahí todavía. A veces el Señor me insta a vivir más en comunión con Él, a rendirle más de mi tiempo. Me resisto, no me interesa. Porque hay un sijón en nuestras vidas. Yo te vuelvo a preguntar, evalúa las áreas donde te resistes a Dios. Quitando a los ancianos como siempre y a las ancianas, prácticamente la mayoría, siempre hay algo y un área donde nos resistimos. Donde estamos tan cómodos, donde estamos que nos resistimos a hacer la voluntad de Dios, la obra de Dios o lo que Dios quiera para nosotros. ¿Sabe usted que Dios quiere algo bueno para ti? ¿Que Dios quiere mejorarte? ¿Lo sabe? ¿Y por qué a veces se resiste? Porque para mejorar a veces hay que perder. Pero no nos gusta perder. Mañana tenemos reunión de matrimonios y agárrense que es buena. Pero atención, hay a veces que en el plano del matrimonio no quiero perder. Y me he enfadado con ella. Ya saben ustedes que mi mujer no hay quien la aguante. Me he enfadado con la pastora, palabra de honor, que es la única que puede conmigo, también lo digo. Puede conmigo, sí señor. Pero hay a veces que o ella o yo tenemos que perder. Alguien tiene que tirar la primera pedrada a Sijón. Y no ser terco ni rebelde dentro de la unión. El Señor quiere hacer de mi matrimonio un mejor matrimonio, pero para eso no puedo ser resistible a su voz. Tengo que eliminar a Sijón. Yo soy ministerio. Esto va para todos los ministerios de la iglesia. Exceptuando a los ancianos, siempre, porque tienen mucha más experiencia que nosotros. Pero los más jóvenes que somos, atención, hay a veces que el Señor quiere mejorar nuestro ministerio, quiere abrirnos puertas para ir más allá, para alcanzar aquello, pero es que me estoy resistiendo a lo que Dios me dice. Quiero usarte, pero deja eso. Quiero usarte, pero cambia. Quiero usarte, pero claudica. Y no lo hago. Y entonces después quiero que Dios me use. Mira aquel que va por las naciones. Y yo aquí estoy. Él se ha salido a pastorear. Y yo, claro, porque pasa lo que pasa, porque me resisto, porque hay un sijón que tenemos que vencer. Lo mismo pasa en el coro y en los cargos y en la iglesia. Es que porque ella está ungida cuando canta ella, pero si canto yo mejor. ¿Por qué pasa que cuando canta ella la iglesia goza? Claro, porque no se resiste a lo que Dios le dice y cada uno da lo que tiene. Amén. Ten un corazón entrañable. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Quién es el guapo o la guapa que se apoya todavía hoy a este tiempo, siglo XXI, en su propia prudencia? ¿Quién? Si hay alguno que venga por aquí que me saque una foto con él o con ella, con el permiso de sus maridos. ¿Por qué? Porque nuestra propia prudencia está basada en nuestras propias opiniones. Está basada en nuestro propio juicio y a veces nuestro juicio está mal equilibrado. Hay una ley en el mundo que yo le llamo la ley del embudo. Sí, ¿saben ustedes lo que es un embudo, no? Pues la ley del embudo es el lado ancho para mí, el estrecho para los demás. ¡Hala, buscaros la vida vosotros! El ancho para mí, para mi casa y para mi familia. El estrecho para los demás. En el culto no prima la ley del embudo. Aquí hay que derrotar a Sijón. Amén. ¿Para qué? Para que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Pero también tienes que ser flexible a la dirección de Dios. Voy a decir algo que a lo mejor suena fuerte, pero es bíblico, ¿vale? A veces Dios cierra puertas para abrir mejores oportunidades. Hay puertas que se cierran. ¿Por qué me ha cerrado la puerta? Porque tengo una mejor oportunidad para ti. Pero ¿cuál es nuestra reacción cuando hay un Sijón en nuestra vida? Que cuando el Señor nos cierra puertas nos volvemos rebeldes contra Él. Y levantamos el puño. ¿Por qué ese sí y yo no? ¿Por qué este sí y yo no? ¿Qué tiene este que no tenga yo? ¿Qué pasa con...? No, que te he cerrado la puerta porque tengo una mejor oportunidad para ti. Porque quiero usarte en otro lugar. Porque quiero bendecirte de otra forma.
Amén. Pero también uno tiene que obedecer incluso sin entenderlo todo. ¿Quién se atreve a obedecer a Dios sin entenderlo? ¿O quieres entender a Dios? Yo creo que Dios tiene un atributo en su esencia trinitaria, tiene un atributo que es la inconocibilidad. ¿Eso qué significa? Que Dios o se hace conocible o es inconocible para nadie, porque es eterno. Y no lo podemos llegar a conocer a no ser que Él quiere revelarse por medio de su escritura. Pero es que tenemos que obedecer incluso sin entenderlo. Eso significa que hemos derrotado a Sihón. La obediencia abre puertas a la bendición y al propósito divino. Cuando uno es obediente, se abren puertas de la bendición. Yo voy a sentirme libre como siempre, pero hoy quiero darle un giro más. Hay casas, y hablo en plural, que no son bendecidas como debieran porque no son obedientes. Hay casas que no llega la bendición porque se ha cerrado, porque la bendición es consecuencia de la obediencia. Y quien no obedece no recibe la bendición conforme a la obediencia, porque eso es que hay gigantes que hay que derrotar. Que Dios reprenda al gigante Sihón. ¿Hay alguno que tenga ese gigante por su vida? ¿Algún rebelde? ¿Alguna rebelde? ¿Algún terco, alguna terca hoy aquí? Si es así, no pasa nada. Apagamos las luces y oro por ustedes. Pero como ya lo hemos derrotado, amén. A ver, ¿todo lo hemos derrotado? Vale, entonces podemos ir con el cuarto y último. No voy a seguir. Cuarto y último. Voy a hablar de los gigantes de Refaín. No menciono a uno porque había muchos. Era una tribu. Era un clan. El clan de los refaínitas. Eran gigantes de la tierra de Canaán. Y Refaín aparece, los de Refaín aparecen en Deuteronomio capítulo 2 del 10 al 11. Eran gigantes antiguos que habitaban en Canaán antes de la llegada de Israel. Es decir, que en la tierra prometida había gigantes antes de que llegara el pueblo de Israel. Bien, ¿y qué representa los refaínitas o Refaín? ¿Qué representa el nombre primario de todos ellos? Primero vamos a ir al contexto. Estos gigantes infundían temor y desánimo. Y eran gigantes que marcaban un pasado, porque estaban antes de que llegase el pueblo de Israel. Entonces, en el contexto, para aplicarlo al mensaje, Refaín o el gigante de Refaín es el gigante del pasado y el gigante del desánimo. Representa a ese gigante que todavía no hemos vencido y que nada más nos recuerda los fracasos del pasado. Nada más nos recuerdan las heridas del pasado. Nada más nos recuerda y quiero estar bien y me acuerdo de lo que me ha hecho ese y ya no puedo seguir bien porque me acuerdo del pasado cuando tuve un altercado con esa familia o con ese personaje o esta mujer con aquella mujer. Que Dios reprenda a este tipo de gigantes. Que es el gigante del pasado. Infundía miedo en el pueblo de Israel porque marcaban un pasado, estaban antes que los de Israel. Y hay a veces que hay recuerdos del pasado, heridas del pasado, dolores del pasado, luchas del pasado, que siguen frescas a día de hoy. Y han pasado 258 años, señores. Y siguen todavía, hay heridas abiertas cuando han tenido que ser cerradas en su pasado. ¿Por qué ha sido eso? Porque todavía está el gigante de Refaín que no le hemos vencido. Y nos recuerda una y otra vez el mal que hicimos, el mal que nos hicieron y por eso no crezco. Porque me intimidan, me desaniman. Y el desánimo viene porque me recuerdan el pasado. Y me frustro porque yo fui malo. Y como hice las cosas mal, quiero avanzar. Me desanimo porque se levanta el gigante de Refaín y me recuerda lo muy malo que yo he sido. Y ya me desanimo. Ya no oro, ya no vengo al culto. Ya no me reúno con los hermanos, me privo de tener comunicación, soy presa fácil para el enemigo. Soy una oveja desperdigada sola en un campo extraño donde puede venir el lobo, hincarme el diente y echarme la cazuela. Que Dios nos ayude. Llévame a la batalla, el rey Acab. Vamos, voy yo a la batalla. Pero escúchame, para que no me reconozcan me voy a disfrazar. Y se disfraza el rey Acab y va a la batalla. Parecía un soldado más. Y en medio de la batalla, un soldado contrario suelta una saeta. Esta sí era una saeta.
suelta una saeta, cruza el campo de batalla y fíjense por dónde. El único lugar por donde podía entrar esa saeta y causarle herida de muerte era por la axila. Por ahí se le incrustó al rey, que iba disfrazado. Otro que hubiera vencido al gigante Refaín hubiera dicho: escucha, llévame para que me atiendan. A ver si me pueden operar de urgencia, que me quiten eso, luego me vendan y yo vuelvo al fragor de la batalla. Pero no hizo eso. Porque el que todavía le atormenta el pasado, el que todavía tenga gigantes de Refaín, recordándoles el pasado y desanimándolos, atención, eso produce que uno tenga que vivir con falsas apariencias. Y este rey se cubrió de una vestidura que no era suya y aparentó lo que no tenía que aparentar, a costa de su vida. Él se agarra al carro fuerte, chorreando en sangre con mucho respeto, y se queda ahí porque él, en su pensamiento, posiblemente en un diálogo con su cochero, le dice: escúchame bien, no me saques de aquí, ¿eh? ¿Cómo me voy a ir yo, que soy el rey, que me vea el pueblo enemigo que me marcho? Yo me quedo aquí. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que al atardecer murió por una herida no atendida. Esto ya me ha roto los esquemas. Este quiere predicar. ¿Le damos un fuerte aplauso a Dios? Al atardecer murió por una herida no atendida. O sea que esa herida se podía atender. ¿Sabes que hay heridas en la iglesia que forman parte del pasado que si tú te dejas atender, Dios te sana? ¿Sabes que hay heridas que todavía siguen supurando maleza, que está el Espíritu Santo para sanarte, pero como todavía hay un gigante de Refaín, te sigues acordando y no quieres dejarte tratar? ¿Sabes que Dios es capaz de curar la herida por la cual todavía está siendo desatendida y produce en ti desánimo espiritual? Dios te quiere sanar. Dios quiere cerrar la herida, quiere dar puntos en su lugar, pero puntos que no se ven, puntos invisibles. Así trabaja con el bisturí el Señor, por medio del Espíritu Santo. Pero para eso tienes que derribar a Refaín. Tienes que cerrar el pasado. Tienes que empezar de nuevo. Es que, pastor, si tú supieras, es que solamente el hombre y la mujer ponen titulillos y llevamos el título puesto en la cabeza y no es quien nos quite el San Benito. Que el hombre diga lo que quiera, que la mujer diga lo que se le pegue la gana. A mí quien me cuenta es la opinión sana de Dios. Pero también te voy a decir algo: lo que Dios limpia, si Él lo ha limpiado, ¿qué derecho tengo yo para llamarlo inmundo? Si Dios me ha limpiado a mí con todos mis defectos, que he dicho muchas veces que tengo 10.278 defectos, si me ha perdonado Dios, aunque no me perdone mi mujer, si Dios me ha perdonado, ¿quién es ella para apuntarme a mí? Si Dios me ha perdonado. Porque el problema del perdón es que no lo entendemos. Lo hablaba yo ayer con el Ramón en el coche y creo que le estoy quitando el mensaje. Creo que le estoy quitando el mensaje o le estoy dando luz para el mensaje. Y hablábamos de esto en el coche. Íbamos a Santa Comba a hacer allí un culto y veníamos hablando sobre algo tan delicado que es día de hoy, que es presente, pero es que a veces hay refaínes, hay gigantes que están recordándote el pasado y entonces no puedes perdonar. Si no cierras las cuentas viejas del pasado, no eres capaz de perdonar aunque lo intentes si quieras. Uno tiene que cerrar, tiene que decir: se acabó, me he olvidado, ya ha dejado de existir. Porque si no, no serás capaz de perdonar nunca, perdóname. Porque el mucho orar no va a producir en ti capacidad de perdonar. El mucho que yo predique no va a generar en mí capacidad de perdonar. Yo tengo primero que vencer a Refaín, olvidar. Y cuando olvide, automáticamente van a hacer en mí la necesidad de perdonar. Porque como yo me he sentido perdonado por Dios, debo y tengo la necesidad de perdonar a los que están a mi alrededor. Otra cosa es que yo mantenga una distancia porque quizás somos incompatibles con ciertas personas. Eso la Biblia también te avala, pero que nadie guarde nada en el corazón. El gigante del pasado tiene que ser vencido. ¿Qué os parece si lo vencemos? Porque el Señor me decía estos días, y es algo que a mí me decía. Cuando digo me decía, no es que Él baje y se ponga a hablar conmigo. No, en oración. Que alguno puede pensar eso. No, yo no he subido a ningún lado a hablar con Dios.
Yo oro y se recibe como todos ustedes. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando a veces el Señor me da ese punto, o me puntea así, me duele el corazón. Digo, Señor, a estas alturas, Señor, ¿quieres que hablemos esto? Sí, hay necesidad en el pueblo. Hay mucho pasado que nos atormenta. Quizás por lo que tú hiciste o quizás por lo que yo hice. Da igual. Pero hay algo que hay que vencer. Porque eso te desanima y no te deja avanzar. Eso no va a producir, no deja que el Espíritu Santo produzca en ti ciertas actitudes que tienen que nacer. Por eso, los recuerdos del fracaso del pasado nos impiden volver a intentarlo de nuevo. Y cuando he fracasado, o fracasé en su momento, ya tengo miedo a volver a intentarlo. ¿Por qué? Porque fracasé. Me sigo acordando de que fracasé. Pero escuchen, que Dios es quien pone las herramientas. Dios es quien te extiende la mano. Dios te quiere llevar al otro lado. Hay momentos que hay lagos que están en el medio, hay mares que están en el medio, que solamente hay que cruzar de lado a lado. Jesús se puso a predicar encima de su púlpito, era una barca, y luego de haber predicado, digo, bueno, ahora pasemos al otro lado. Y cuando pasaron al otro lado, dejó Jesús de estar predicando para liberar demonios. Alguien que estaba oprimido y que tenía enfermedad y que estaba atado, todo el conjunto entero. Se levanta aquel que dice, Legión me llamo, que Jehová Dios lo reprenda. O sea, fíjense el contexto. Pasan un río, pasan un mar, y de una punta a otra, de estar predicando y enseñando a estar liberando. Es que hay momentos que Dios te quiere que escuches el mensaje, pero a veces el Señor te dice, escúchame, es un momento innecesario de que pases al otro lado, porque hay cosas que hay que soltar, hay cosas que hay que dejar, hay cosas que se tienen que romper, hay cosas que tienen que dejarlas. ¿Dónde? En ese lado, porque después vuelves al mismo lado, pero ya vuelves libre. Ya no hay ataduras, ya no hay cadenas, ya no hay recuerdos dolorosos. Ahí está Cristo volviendo a sanar a los enfermos. Fue a Gadara y en Gadara se encontró con el poseído. Pero luego ya volvió a su sitio y empezó a seguir ministrando y haciendo milagros. Pero hay un lugar donde Dios te quiere llevar para que venzas a Refaín, para que muera el gigante del pasado, que no te remuerda la conciencia, porque Dios ya nos ha limpiado. Y para terminar y no ser canso, para llamar a estos que están en el hospital a ver cómo va el tema. Aplicaciones si terminamos para hoy. No permitas que el pasado te paralice. ¿Hay errores o fracasos que te están impidiendo avanzar, hermanas? ¿Hay errores o fracasos que te están impidiendo avanzar, hermanos? No permitas que te paralice. Recuerda que Dios no consulta con tu pasado para escribir tu futuro. Él no mira tu pasado para ver, voy a escribir un buen presente y luego un buen futuro. Él no va a mirar tu pasado para escribir tu futuro. No le hace falta. Él perdonó, borró tu pasado para darte buenas nuevas en tu presente para que puedas tener un futuro de gloria. Supera el desánimo. ¿Y cómo se supera el desánimo, chicos? Se supera con fe. Con fe. Con fe. Creyéndole a Él se supera el desánimo. Josué y Caleb miraron la vida con los ojos de la fe. Veníamos 12 colegas, criados juntos, hermanos. Vamos a expiar la tierra. Venimos y 10 se ponen en contra. Lo más fácil es que ahora estamos el Jesús y yo y 10 más, ¿no? Y que ahora de esos 10 más se ponen en contra. Y cuidado que son gente difícil, gente complicada, que vienen de una tribu difícil. Pero estamos este y yo y decimos, lo más fácil, Jesús, es que vayamos al son que ellos tocan, ¿no? Vamos a marcar la diferencia para que nos cojan y nos metan un palizón, palabra no, que nos revienten. Vamos a decir lo que ellos dicen. No, ¿sabes lo que hicieron Josué y Caleb? No, que si los vamos a comer como pan, ¿qué estáis diciendo vosotros? Porque miraron con fe. El desánimo de los 10 es porque no miraron con ojos de la fe. Es porque miraron con la vista. Hay gigantes, nos van a comer como a pan y nos van a reventar. Pero estos miraron con la promesa, con la fe que Dios les había dicho, la tierra es vuestra, la tierra es vuestra, la tierra es vuestra, la tierra es vuestra. Y ellos miraron con fe y dijeron, que no, que va, que nos lo comemos como a pan. Eso es lo que pasa cuando miramos con fe, vencemos al desánimo. Y el desánimo te va a venir en la vida, perdónenme que te dé una mala noticia. Vas a tener desánimos a lo largo de tu vida cristiana,
pero enfréntalo con fe. Enfréntalo con fe. Sigue creyéndole a Dios, porque ahí es donde está la victoria. Acepta la restauración de Dios, porque no importa cuán roto te sientas, Dios siempre da nuevas oportunidades. Parece que no he dicho nada, pero he dicho mucho. No importa cuán roto estemos, Dios siempre da oportunidades. Y para terminar, cambia tu mentalidad. No te veas como un derrotado, no te veas como una derrotada, sino vete como un hijo de Dios. Vete como una hija de Dios. No te veas como un derrotado, cambia tu mentalidad. Venimos al culto y venimos con una mentalidad de derrotado. Lo voy a decir, ¿vale? Estamos en un tiempo donde ya no nos engaña nadie. Todo se ve, todo se sabe. Al principio sí, venías al culto, llorabas un poco, te ponías así. ¡Ay, qué santa! Viene de orar. La mejor, no, ahora ya no se nos engaña ni a los pastores ni a los ministerios. Ya no se nos engaña. Con los ojos, con las miradas. Ya sé más o menos lo que hay. Y veo a veces muchas hermanas y muchos hermanos que vienen con una mentalidad de derrota. Vienen derrotados. Y este culto es un culto para restaurar. Dios está aquí para restaurarte. Pueda que vengas como un derrotado, con una mentalidad de una derrotada, pero cuando vengas aquí, déjate tratar y moldear por Dios, porque cuando salgas vas a salir venciendo en Cristo, porque eres más que vencedor. La Biblia dice que somos más que vencedores en Él. O sea, ¿qué significa eso? ¿Que nosotros luchamos más que ha luchado Cristo? No, nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Quien ha vencido en la cruz es Cristo. Pero en esa victoria nos ha colocado a nosotros. Por eso somos más que vencedores, porque no hemos hecho nada y tenemos la victoria de aquel que lo ha hecho todo. Entonces nos ha colocado y nos ha puesto en su victoria. Así que no vengas con una mentalidad de derrota. Y si vienes, déjate tratar por Dios. Que Dios cambie tu mentalidad. Y vencemos. ¿A qué gigantes hemos mencionado hoy? A Sihón, la rebeldía y la terquedad, y a Refaín, el pasado y el desánimo. Que Dios reprenda estas actitudes si las hay en medio del pueblo, y que Dios nos dé la libertad para poder vivir con limpieza, con libertad y con una mente de victoria. Hablábamos ayer, predicando ayer en Santa Comba, estaba el Ramón, hay uno por allí que estaba conmigo allí, y hablábamos de ciertas actitudes que uno tenía que hacer, y mencionaba un mensaje sobre diferentes tipos de sandalias que Dios demanda de nosotros para descalzarnos. Y había una que eran las sandalias gastadas. Y las sandalias gastadas, el Señor no quiere que vengas con mucho respeto, con harapos, y con una mentalidad gastada y de derrota. No, Él quiere que vengas descalzo y descalza, en el buen sentido espiritualmente hablando. ¿Para qué? Para que tengas la capacidad que Él pueda calzarte a ti. A veces venimos tan vestidos de lo nuestro, tan calzados de lo nuestro, que el Señor quiere vestirnos y calzados y no puede. Por eso yo decía ayer, y viene en el mensaje, que cuando viene Moisés y defiende a Séfora y a sus hermanas, cuando Séfora, sin hablar con Moisés, va donde su padre Jetro y dice: nos ha defendido un varón egipcio. Séfora, te has equivocado. Que no, que era un varón egipcio. Que no, que es hebreo. Que no, que era egipcio. Que no, que es hebreo. Hombre, pues la túnica que llevaba y el calzado que llevaba y el tocado que llevaba era egipcio. Era de egipcio. Las vestiduras que Moisés llevaba representaban a un pueblo que no era el de él. Puntos suspensivos, y que el Señor os bendiga.